hablamos de selección o seleccionar algún candidato, pues obviamente tenemos que tener que unas herramientas fundamentales, ¿cierto? Y unos procesos que en un momento determinado nos van a coadyuvar, ¿cierto? ¿A qué? A que hagamos las cosas bien. Sin embargo, escúcheme bien, a veces nos equivocamos al seleccionar algún empleado, ¿no? ¿Puede pasar o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Listo? Sí, Usted profe. puede, a ver, porque es que a veces también, ya eso lo decimos, ¿no? La hoja de vida aguanta todo, ¿correcto? Y recuerden, sí es cierto que usted no ha visto derecho laboral ni nada, ¿no? No, señor. Ah, bueno. De todas maneras, allá en la parte del derecho laboral se tratan, hay ¿cómo se llama esto? Causas, justas causas, ¿cierto? Para terminación del contrato, de forma que unilateral, que puede ser del patrón, ¿cierto? Sí, el patrón o el empleador y del trabajador o empleado, ¿listo? Aquí a veces me tengo que referir mucho a lo que es empleador y trabajador, ¿cierto? Aunque esa parte, digamos, el decir trabajador como tal, pues está como, casi no lo utilizamos por el hecho de que supuestamente los que saben dicen que eso es discriminatorio. Lo que pasa es que cuando hablamos de empleado y empleador, ¿cuál es la diferencia entre la palabra empleado y empleador? Una R, ¿no? Entre la palabra, escribir la palabra empleado y empleador, fíjense que la diferencia no es en una R. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Se interpretan mal las cosas, ¿cierto? ¿Y para dónde se interpretan mal? Pues para el beneficio hacia el lado de uno, ¿listo? Muy bien. Dentro de esa selección de candidatos, pues nosotros tenemos que estar observando también muchas cosas. ¿Cuáles son las personas que sí nos cumplen en un momento determinado, ¿cierto? Con las expectativas o los requerimientos de la organización en un momento determinado. ¿Ustedes han escuchado hablar de Miguel Ángel Cornejo, no? No, señor. ¿Sí? Entonces, yo les voy a compartir, ojo lo que les va a, espero que aprendan harto, porque es que para no, a mí generalmente no me gusta apoderarme de las palabras de otro, pero sí me gusta compartir la información que creo que en un momento determinado nos puede servir a todos. Y ya ahorita entonces también hacemos lo mismo, las pongo en conocimiento del contenido programático y lo mismo. Vamos para adelante. ¿Listo? Muy bien. Póngame pues, cuidado. Este profesor le gusta poner más videos que... ¿Y es de qué el curso? Así aprende más. Recursos humanos. Observenme porque es que, y el otro problema es que yo todo pregunto. Ay, ay, ay. ¿Ya lo están viendo? No, señor. Ahora sí. ¿Qué dice acá? Mire. Dice, actitudes que debes evitar para tener éxito. Superación. El 10. Ah, bueno. Ojo a lo siguiente. ¿Listo? 10 actitudes, sí. 10 actitudes que debes evitar para tener. Bueno, de todas maneras, a ver, les comento. La idea es que yo tengo la fortuna de también de asistir a muchas conferencias, ¿cierto? Incluso anoche estuve hasta las 2 de la noche, hasta las 2 de la mañana y decía, aquí hay tanta información que de pronto nosotros podemos compartir y que las personas, pues sería fabuloso que todo el mundo asistiera a esas conferencias. Lo que pasa es que hay conferencias que le cuestan a uno 500,000, 600,000 pesos, hasta de 2 millones ha pagado la compañía donde yo trabajo, ¿cierto? Y me parece que no todo el mundo tenemos el acceso a esto. Pero todo lo que sea para, ojo, para conocimiento, recuerden que ustedes, ¿cómo se llama su profesión? Qué pena. Recursos humanos. Ojo a esto. El humano no es un recurso. Lo que contratamos para que de una vez vayan sacando de su léxico esa cuestión. Es un talento. ¿Listo? Yo contrato a la persona por lo que sabe hacer, no porque sea un recurso que yo puedo estar moviendo fácilmente. ¿Estamos claros también en eso? Señor. Esa palabra también ha sido muy cuestionada, ¿cierto? Porque yo sí puedo hablar de recursos financieros, recursos administrativos, pero cuando me refiero al personal, debo hablar de
talento humano, que era lo que quería que escucharan ustedes también en la parte de la conferencia de Miriam, ¿correcto? Porque Miriam me parece que posa muy claro lo que son esos valores que ustedes también en un momento determinado deben tener claros cuando vayan a hacer alguna selección de algún candidato o de algún personal para desarrollar un trabajo. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. ¿Ya están escuchando o no? No, profe. ¿El viejito ya se movió o no? Digo, a la 7, que es la más larga, ¿sí? Y esta se llama colección de veneno. ¿ya la vieron? Sí están viendo la foto y todo, ¿no? Mosca ahí con eso. Tome nota de lo que crea que es importante y que pueden a veces los profesores preguntar. Colección de venenos, y aquí tenemos una calaca que están viendo allá atrás. Colección de venenos, y aquí es a nivel reflexión. Dice aquí, autocalifíquese utilizando la siguiente escala. Nunca, cuando nunca lo haces, en algunas ocasiones, frecuentemente y siempre. Estas actitudes, si tú quieres conservar tu trabajo, no hagas nada de esto. Llévalo a nunca. Si quieres mantener una buena relación con tu pareja, llévalo al nunca. Si quieres mantener una buena relación con tus hijos, mantienes esto al nunca. La calificación ideal, ¿cuál es? 10. Entonces, cada quien va a poner en el cuadrito tu propia autocalificación. Para ello tenemos que ser sinceros, o sea, mostrarnos tal como somos. O sea, este concepto se acuñó en el Renacimiento, se hacía mucho contrabando de piezas griegas y se vendían en el mercado de Roma. Entonces el comprador decía, cuando traía resquebrajaduras, le ponían cera para que no se notara. Entonces decía, sinchera, se quítala, muéstramela tal como es. De nada nos sirve una reflexión, es como decía Abraham Romo, que no puede estar con nosotros por su operación cerebral, pero es el arte de llevar los conocimientos a la práctica. Si no lo aplicamos a nosotros mismos, de nada nos sirvió estar aquí. Fue un tiempo en vano. Entonces, ojalá de esta reflexión rápida que vamos a hacer, podamos sacar conclusiones que nos den un plan de desarrollo personal, ¿sí? Bien, señores, número 1, chisme. Hay gente aficionadísima. ¿Qué más tenemos? Programas de televisión, revistas, ¿sí? Dedicadas a qué? ¿Y qué es un chisme? Es una ofensa, obviamente. Un chisme es una verdad sin fundamento, es un rumor, es algo que algo se imagina, es algo que alguien escuchó. Pero ¿saben qué es lo más impresionante del chismoso? ¿Qué gana el chismoso? Reconocimiento. Él sabe cosas que nadie sabe, ¿sí? Yo sé que fulano de tal es medio marica, ¿sí? Lo vi dándose un beso a la entrada con el portero, ¿sí? Entonces, pues ya lo da como un hecho. Pero ¿qué sucede? Toda la gente lo aplaude porque tiene información privilegiada. Por eso el éxito de Ventaneando, el éxito de las revistas de chismes, porque es algo que no es cierto. No está comprobado. Pero el chisme es un rumor que lo dicen como certeza total. ¿Pero qué busca el chismoso? Reconocimiento. Para mí, ¿qué es un chismoso? Escúchenlo bien, un recolector de basura. Anda recogiendo basura en la vida. Almacena basura. Y obviamente le da la basura a la gente. Y por eso es importante, porque él tiene la basura que nadie tiene. Entonces, obvio, todo el mundo le aplaude, es un chismoso. Entonces tú dices, oye, le califico con 1 si nunca hago chismes. Con 2 en algunas ocasiones. 3 frecuentemente. Siempre ando de chismoso. Número 4. Pesimismo. ¿Qué es el pesimismo? ¿Quién es un pesimista? El clásico agorero del desastre. De esta no salimos. De esta nos morimos todos. De esta crisis no hay forma de superarla. Habrá algunos así en el Congreso de la Unión. Un desastre. Todo lo ven peor, todo está horrible. El peor enemigo, escuchen atención, el peor enemigo de un líder es un pesimista. Además tiene una característica muy particular. ¿Saben cuál es? La jeta que trae. Si no te quejas, la Real Academia Española lo define como quejicas, así como lo oyen, quejicas. Pues las personas quejicas son las personas que toda la vida se están quejando. Entonces, si tú te quejas mucho, anótale. Y acaba de pasar Navidad. El día que nunca falta la tía, que se la pasa quejándose toda la noche. Porque el tío la abandonó, porque está muy triste, porque se le murió fulanito. Quéjese, hay quien compite también en dolores. La siguiente, neurosis. ¿Qué es un neurosis? Es una persona que no tiene control de emociones, pero además tiene una característica muy particular, se siente con el derecho de agredir a todo el mundo.
Por ejemplo, A, él es A, ella es B. A le hace algo a B, pero como B no le puede contestar el golpe A, le da en la madre así. ¿Sí? ¿Conocen ese tipo de gente? Se enojaron con el jefe y van y les golpean a la esposa y a los hijos. O sea, A, B y C. Es algo de Aristóteles, número 85, que ojalá que no conozcan nuestras oficinas, vayan ahí, son nuestro colegio. Salgo a Mazarí y pasa un tipo, bueno, que casi me aplasta el carro. Y yo le toco el claxon. Y el tipo baja el cristal y me dice, pendejo, ¿no ves que vengo distraído? ¿Qué haces? No, está bien. Perdóneme, señor. Soy un pendejo. ¿Sí? No me di cuenta de su estado de humor. ¿Sí? Entonces el neurótico anda desquitando todos sus corajes y todo lo que siente en los demás y no siente culpa. Él se siente muy bien. Se siente con todo el derecho de maltratar a los demás. Luego viene la número 4. Crítica destructiva. Además somos especialistas en la crítica destructiva, ¿a poco no? La crítica, ¿no? La crítica es señalar puntos importantes que se pueden mejorar, ¿sí? Eso es la crítica, puntos importantes que se pueden mejorar. Pero la gente hace críticas desconstructivas, es decir, no te pide que mejores, sino ridiculiza tu actitud, porque son hirientes. Una señora, me acuerdo que le dijo a su marido muy simpática, mira, mi amor, donde subas 1 kilo más, vas a pagar predial. Va a pagar predial, el volumen. Ya ocupas espacio nacional. Y el otro dijo, mira, vieja, ya cada vez que bailo contigo te felicito. A pesar de ser tan gorda, sudas poco. Y además le agrega siempre, te lo digo. ¿Verdad? Te lo digo por tu bien. Crítica así muy destructiva, nada más quiere meter el dedo en la llaga, pero no busca una mejora, no busca hacer algún cambio positivo, sino destruir. Es destruir, no construir, destruir es el concepto. Entonces, si eres tu crítico destructivo, pone tu numerito, ¿sí? El rencor, ¿qué es el rencor? ¿Sí? A ver, ¿quién sabe lo que significa la palabra talibán? Es que talibán significa discípulo. Discípulo. O sea, es un niño que mete a una escuela a estudiar el Corán por un fedayín que le empieza a llenar el vaso de ¿qué? Rencor, odio, venganza, le está llenando de una serie de mugre, que es el chamaco a los 17, 18 años, está dispuesto a matarse él. Entonces, obviamente, es alguien que está toda la vida con un rencor almacenando, pero además, en la familia, piénsenlo. ¿Cuántas veces nos reunimos en la familia para llenarnos de rencor contra un tío, contra un primo, contra un cuñado? Y el chamaquito dice, pues yo no sé, pero es un ojete. ¿Sí? ¿Sí? Porque se oye tanto al que se quejan de él, que obviamente lo envenenas, le estás envenenando el alma a ese niño. A ese no le hizo nada el tío, pero ya odia al tío. Por todo lo que le ha hecho mamá y papá. Y papá y mamá, aunque no lo crean, es uno de los conceptos de pasatiempo de sobremesa preferido. Hablar mal de alguien, del mal que te hizo alguien, envenenar al otro. Y envenenas a seres inocentes que no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, y además, esto muy particular de las mujeres, guardan rencores muchos años. Si llegas a una reunión, ahí está la pendeja que fue tu novia hace 40 años. La sigue odiando, además la volvió a odiar. Porque las mujeres, te lo perdono, pero no se me olvida. Y saca toda la cena de antigüedades, toda. Y acuérdate, a esa novia sí le llevaba serenata, Ahí sí le dabas buenos regalos. Nada más piensa el día de nuestra boda hace 22 años. ¿Qué nos regaló tu mamá? Pinche vieja vara, acuérdate. Dices, almacenar, pero las tienen clasificadas. Y lo sacan en el momento más inoportuno, sale rencor. Señores, el rencor es un almacenamiento de cuentas por cobrar. Es almacenamiento de cuentas por cobrar. Y luego viene el sexto, el odio. El odio, ¿qué es el odio, señores? Es la antesala del infierno. Los tipos se están quemando por dentro. Ese odio que no lo puedes dejar, no lo puedes ver por dentro de ti, no. Es incontrolable, es un infierno el que estás viviendo en ese momento, es un auténtico infierno el que estás viviendo. El odio. La venganza, ¿qué es la venganza? No es quitarte de algo, ¿no? Obviamente te quieres
desquitar de algo. Algo que tú quieres ver al otro humillado, apuñalado, sangrante, sufriente, pidiendo perdón de rodillas, pero que le duela. No más que le duela muchísimo. Y ahí tenemos mucha gente que está maquinando, y ojalá se muere de sida y de todo, o sea, de la venganza. Los ricos también lloran, desgraciado, y está con la venganza. La envidia. Señores, la envidia, miren, todos los pecados tienen recompensación, ¿no? Pero este pecado no tiene recompensa. Te consume la envidia. ¿Qué es la envidia? Pues desear lo que el otro tiene. Su coche, su casa, su vieja, todo lo que el otro tiene. Y si no lo puedes tener tú, que lo pierda el desgraciado. Es el argumento de las telenovelas. ¿A poco no? Y los ricos también, yo ya ves, ¿para qué tan triunfado si finalmente terminó con Alzheimer? ¿Sí? ¿Y por qué tan guapo? Le pegó el SIDA, ¿ya viste? Entonces, algo le dio cáncer. Qué bueno. Perdió lo que yo no puedo tener. Si yo no lo puedo tener, que me corrompa. Entonces pido con todas mis fuerzas que el otro lo pierda. Y con eso me voy a sentir satisfecho. La envidia, la era del consumismo, nos ha llevado a la envidia. Del traje del otro, del coche del otro, de la mujer del otro. Como siempre estamos buscando la moneda que nos hace falta, entonces obviamente estamos viviendo permanentemente en grado de envidia. Hace muchos años, me dijo mi madre, ten mucho cuidado con la infección peor que te puede dar en la vida. Estoy hablando ya hace muchísimos años. Y ¿cuál es esa enfermedad? Te puede enfermar, te quedarás solo, te vas a creer omnipotente, único, especial, ni que nadie te merece, porque tienes éxito. Y aquel entonces, ¿cuál es el éxito? ¿Qué carajo? Andaba yo en mi camioncito a las 6 de la mañana. Pero obviamente, el éxito hay que saberlo manejar. Y el éxito, si no lo sabes manejar, te convierte en un ser impresionante, dice la 9, te convierte en soberbio. El éxito mal manejado te lleva, ven al tío que está en la pantalla, a la soberbia completa. Nadie te merece. Le das la mano, tócame. La soberbia. Es que ya se le subió, sí, el nivel de estiércol al cerebro. Doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Sí, ya le alcanza. Llene su jacuzzi, haga bucitos. ¿Sí? La enfermedad del éxito te lleva a la soberbia, inevitablemente. Y obviamente te dan un puesto un poquito mejor que tienes, inmediatamente. La forma de caminar, la forma de ver. Miguel Ángel, yo antes me creía perfecto, ahora ya estoy convencido. Increíble. Muérete, sí, ya. La soberbia completa. Luego viene la última. Ofensas. No. Es algo verdaderamente impresionante la ofensa. ¿Por qué? Hay especialistas en herir. ¿A poco no? ¿Quiénes son crueles? ¿En qué edad de tu vida eres más cruel que los niños? Cuando eres niño. No, te ponen los apodos o el apellido, bueno, no te traen fregados. Yo era conejo, obviamente Cornejo era conejo. Si le falla bien la pata, el pata loca, ahí viene, ¿sí? ¿Sí? El azote de las hormigas, ¿sí? Son crueles, ¿a poco no? Pero luego hay adultos que son todavía más crueles que los niños. Porque creen que si te critican en forma dolorosa, vas a cambiar. Vas a cambiar. Lo dicen en forma hiriente. Época de la colonia. La letra con sangre entra. Entonces, todos los viernes, en época de la colonia, era día de penitencia. ¿Qué significaba? Te daban una madriza por ser viernes. Yo no hice nada, madre, sí, está bien. Pero si llegas a hacer, está bien. ¿Sí? Porque tenías que sufrir. ¿Han visto ustedes de casualidad un Vía Crucis? Imagínate, los que somos padres y madres de familia, ver a un hijo sufriendo. ¿Cómo se sentirá Dios? De aquí de rodillas, sangrando y latigazos. Y dale duro. O sea, ¿qué onda, no? Una pleitesía al sufrimiento. Es increíble. O sea, hay gente que se dedica ¿a qué? A herir. Y luego aquí viene impresionante. Hay gente que en la mañana, colección de venenos, chisme, pesimismo, crítica destructiva, rencor, odio, venganza, envidia, soberbia, ofensa. Todo esto, señores, hay quien en la mañana se hace su licuado. ¿A poco no? ¿Sí? Y empieza con la regadera, desgraciado, maldito, ahora que lo ve, ojalá se muere, que le decide. Y ahí va cargando motores. ¿Sí? Y sale dispuesto a matarlo el desgraciado, ¿sí?
Ya nada más de pensar todo, porque además como resiente, y al momento de resentirlo, lo vuelve a odiar, hijo de tu madre, que te mato. Y así llega a trabajar. En tiempos de adversidad. Imagínate qué locura. Miren, señores, para poder minimizar estos 7 elementos. Obviamente hay cosas que tenemos, cosas que son de nuestro entorno que tenemos que aceptar. La crisis no la pedimos. No pedimos que hubiera crisis inmobiliaria, que no tuviéramos trabajo. Es una crisis que se dio, tenemos que aceptarlo. Adaptarnos y triunfar a pesar de la adversidad. Pero todo aquello que ya por mi cuenta almaceno, ya no es el entorno. Ya soy yo, con toda mi colección de venenos internos, que tengo que quitarme de ello. Esto es lo que no hay que hacer. Salte del vertedero tóxico, olvídate de ello, renuncia a todo eso. En la segunda parte, vamos a ver qué tenemos que hacer. Qué actitudes, que son 7, que vamos a tener que hacer para ser triunfadores en la adversidad. Esto es lo que no debemos de hacer. ¿Cómo la vieron? Interesante, profe. ¿No es cierto o no es cierto? Sí, es verdad. Nosotros que hemos manejado personal, pues ya sabemos. Por eso les decía que a veces hay cosas que son supremamente importantes, pero que uno a veces no les pone mucho cuidado, ¿correcto? Y ya por experiencia propia, ¿cierto? Incluso ahorita hasta en la universidad se ve la envidia, digamos, de la persona que siendo del equipo de trabajo de profesores, si a otros lo ascendieron, le dieron un cargo más importante, entonces ya comienza a sentir envidia, ¿no? Y muchas veces, pues eso es muy dañino, ¿no? Yo soy uno de los que siempre he dicho que para mí críticas constructivas no hay. Cuando yo le incluyo la palabra crítica, pues yo pienso que ya la persona es algo con lo que digamos, alguna actitud, alguna actuación que hizo una persona en un momento determinado y que yo, pues, según mi punto de vista, no estoy de acuerdo. Ahora, otra cosa es que yo haga una reflexión junto con esa persona, ¿cierto? Y pueda en un momento determinado, ¿cierto? Poderle mostrar cuáles fueron de pronto lo que según mi modo de ver está en un error. ¿Listo? Nosotros cuando estemos seleccionando personal tenemos que tener la capacidad, ahí sí, no somos adivinos, pero tratar de ver ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de reacciones que a veces tienen los individuos, ¿cierto? Porque a veces todos nosotros tenemos ese tipo de reacciones y es importante en un momento determinado poderlas detectar. ¿Estamos? En los cultivos, yo no sé si alguna de ustedes haya laborado alguna vez en algún cultivo de flores. ¿Sí alguna ha tenido experiencia o no? Pues mi papá trabaja con flores, pero en una floristería. No hemos ido a ningún cultivo. Ah, ok. Como el acercamiento más. El Sí, resto no. correcto. Porque les hablo de los cultivos, porque es que a veces, dame pues cuidado, en los cultivos se hacen unos exámenes, ¿cierto? Y a veces en esos exámenes, de pronto, sobre todo los que hacen los psicólogos, se alcanza a detectar, digamos, como la inclinación que tiene algún candidato hacia la parte de ser guerrillero y ese tipo de cosas, ¿correcto? Y eso los hacen a través de unos hologramas y un poco de cosas. Entonces me parece que ese tipo de herramientas también uno tiene que conocerlas en un momento determinado, ¿cierto? Porque eso le va a ayudar a tener la capacidad de discernir. Nosotros todos los días tenemos que estar actualizando, no estar aprendiendo nuevas cosas, porque nadie es, digamos, no, si ya se las supiera uno todas, estaríamos hechos, ¿no? Pero uno generalmente, ¿qué dice? Yo hice mi primaria, hice mi bachillerato, entré a la universidad, hice mi especialización, quiero hacer una maestría, quiero hacer, o por lo menos si uno no tiene el dinero, pues trata de estar actualizado. ¿Estamos? Eso es fundamental. Y si nosotros retomamos de pronto lo que estábamos viendo en la primera hora, esa sería el que yo capacite, escúchenme bien, a mi personal es una compensación. Yo no sé si ustedes han escuchado también que
hay compañeros que dicen, no, voy a estudiar porque es que el banco me paga la mitad de la carrera o me paga la carrera, etcétera, etcétera. ¿Sí han escuchado eso o no? Sí, profe. O la empresa, o ya Es siempre que nombra el banco. Sí, Sí, señor. hoy en día hay muchas empresas que manejan eso como incentivo. sí, claro, y esa es una ventaja y además también porque el gobierno les dio esa posibilidad, ¿sí me entiende? Yo a veces les digo, es que a veces también hay que mirar, nosotros sobre todo los contadores buscamos que, digamos, tanto administradores como contadores buscamos es tratar de optimizar los recursos de una organización, ¿correcto? Entonces, observen que hay que mirar también en esa selección de candidatos, por ejemplo, las hojas de vida, ¿listo? Si una persona, por ejemplo, a mí me trae una hoja de vida y yo veo que la persona en todos los cargos dura 1 mes, 2 meses, qué sé yo, pues una cosa es que sean trabajos a término fijo, ¿cierto? Pero fíjese que a veces esos términos fijos, si uno tiene un término fijo por 3 meses, luego se lo prorrogan por otros 3 y otros 3, pues la persona a la final demuestra que es buena, pero yo generalmente hay personas que llegan y terminó el primer, no me he hecho, no termina ni el primer y ya colocan en la hoja de vida que trabajaron en tal parte. Yo pienso que eso muchas veces no tiene sentido hacerlo. ¿Está claro? Porque, ¿qué parece? Digamos, si una persona está pasando de un puesto a un puesto cada mes o cada 2 meses, ¿qué me dice eso a mí? O sea, ¿qué puedo intuir? Que ¿Ok? hay una inestabilidad laboral. Correcto, que es muy inestable. Entonces, si usted la necesita para un trabajo de responsabilidad, entonces va a tener que estar buscando toda la vida otra persona que la pueda, digamos, reemplazar. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Entonces vamos a mirar la que se nos llama seleccionar candidato. Entonces pongamos de una vez contenido, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, y básicamente, digamos, las competencias. La competencia sería diagnosticar, si quiere colocar, entonces ya saben, ¿no? Seleccionar candidatos, selección de candidatos, ¿cierto? O selección de personal también se consigue así, ¿no? Entonces, digamos que las competencias fundamentalmente serían diagnosticar perfiles de cargos, primero, y segundo, estar en capacidad de definir o establecer, ¿cierto? Los perfiles de los cargos que requiere una organización en un momento determinado. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a algo que contenido programático, programa o contenido, como lo quieran colocar. Listo. Muy bien, entonces decimos que el primero será fundamentación. Segundo, procesos de reclutamiento. Tercero, entorno del reclutamiento. Cuarto, planificación del reclutamiento. Quinto, importancia del reclutamiento.
6. Proceso de reclutamiento. 7. Fuentes y métodos de reclutamiento. 8. Preselección y selección. 9. Pruebas profesionales de selección. 10. Pruebas psicológicas y psicotécnicas. 11. Entrevista de selección. Y 12. Pongámosle ahí, proyecto. O sea, para que usted me entregue ya un proyecto así todo chévere. Pero ¿cómo, profe? Ahí vamos ahí, pero usted dice, mire ese proyecto que tenemos nosotros aquí ¿para qué? Para poder no, para poder ¿qué? Tratar de que en un momento determinado lo que aprendimos, pues lo apliquemos en algún lado. Alguien me decía, ojo a esto, mire, uno no se tiene que minimizar en ningún aspecto, ¿no? Porque hay personas que, ay, pero es que yo trabajo de mesero en una cafetería. Que el otro, ay, es que yo trabajo de operario. ¿Cuál es el problema? No tiene ningún problema. Yo también, gracias a Dios, fui mensajero y fui gerente de una organización y yo en todo lo que he desarrollado en mi vida he aprendido. ¿Listo? O sea, uno no tiene, mi mamá y mi padre me decían, uno no tiene que decir que el trabajo es una deshonra, ¿o sí? El No. trabajo no es deshonra para nadie. Mientras no lo vean a uno robando, todo está bien, ¿o no? Bueno, incluso a unos que son expertos robando, como por ahí unos Eso amigos también míos. es trabajo. Sí, claro, hay unos que tienen que planificar bien todo, porque si no, ¿cierto? ¿De qué se trata? De todas maneras, los que sí no son así como, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen? Los cascareros. Eso que va uno por la calle, la persona hablando con su pobre celular y ¡pum! Le pegan su chuzón y se lo roban. A mí me parece que eso sí no tiene sentido. Por esos locos que se meten a un banco y todas esas vainas mientras no maten a nadie, eso tienen que tener un trabajo y tienen que estar pensando en hacer las cosas, ¿sí o no? Sí. Ojo a esto, no es que esté diciendo que se van a poner a hacer esas vainas. No. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a esto. Cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto? Fíjese la importancia que tiene el poder uno en un momento determinado tener como una visión general, ¿cierto? De esa selección de personal que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, ponga vaya como una introducción a la selección de candidatos. Habla de introducción. Entonces dice, como su etapa final. Entonces decimos, después de revisar y analizar los talentos humanos, póngale ahí. Y si quiere entre paréntesis ahí como para que se acuerde, colóquele recursos humanos. ¿Listo? O el recurso humano, más bien. Y haber conseguido los candidatos para la vacante,
y haber conseguido los candidatos para la vacante de la empresa. El siguiente paso es seleccionar entre los aspirantes al personal idóneo o a la persona idónea. A la persona idónea para ejercer el cargo. Punto seguido. La importancia de este proceso es muy grande ya que una mala selección del personal puede culminar en una serie de aspectos negativos como el bajo rendimiento, del empleado, ineficiencia y costos debidos a la necesidad de una nueva contratación. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos, básicamente, ¿cierto? Si uno se pone a analizar la situación o la información, pues, ¿de quién depende que yo en un momento determinado haga una adecuada selección de personal? Pues la persona que está al frente, ¿cierto? De ese proceso. De pronto ustedes han escuchado también que muchas empresas a veces de pronto se comienzan a hacer, digamos, los acercamientos a los empleados o al personal, ¿cierto? Entonces se cita para una entrevista o primero se habla con las personas, luego tiene otra entrevista, luego otra, luego tiene unos exámenes, presenta esos exámenes o unas pruebas y después de esas pruebas entonces vuelve a otra entrevista, etcétera, etcétera. De todas maneras, ese proceso dependiendo de la empresa, a veces es un poquito complicado, ¿cierto? Y lo que les decía, a veces uno trata de mirar dentro del primer acercamiento que hace, pues trata de detectar ciertas cosas. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Y también, ojo a esto, es muy importante para que no les vaya a pasar que de pronto uno llega y hace una convocatoria personal, ¿cierto? Habla con las personas o con las que van llegando, las hojas de vida, las mira, qué sé yo, cita a la persona, de pronto no es el perfil del cargo que se está tratando de localizar en un momento determinado, y entonces le dicen a uno, listo, ya vinamos esto, me parece muy interesante, después lo llamamos. Y nunca llaman, ¿sí o no? ¿Sí les ha pasado o no? Sí, Y sí. nunca llama y uno expectante a que, ¿qué? A que, pues, uy, no, espera un momento que de pronto me llaman, de pronto me llaman. O a veces sale uno ilusionado porque en la primera entrevista le fue muy bien. ¿Sí les ha pasado eso o no? ¿O han escuchado por lo menos esa actitud de muchas empresas? Entonces me parece que mire que todo esto tiene que ver con el respeto. Y uno tiene que respetar al talento que está tratando de localizar en un momento determinado, ¿cierto? Y pues parte del respeto a mí me parece, ya decirle, ¿sabe qué, señorita Daisy, Andrea? Lamentablemente pues no nos cumple con el perfil, ¿cierto? Entonces muchas gracias por haber venido, ¿o no? Claro, de una lo van a uno despachando y no va haciéndole perder el tiempo ni creando ahí falsas ilusiones. Es correcto. Y en ese momento yo creo que ella se va más tranquila, ¿sí o no?
de pronto que, no, tranquila, nosotros déjenme en unos 15 días, estamos tratando de organizarnos y la llamamos para, ¿sí me entiende? Entonces la ilusiono. Pasan los 15 días y no la llamo. Pero ella está expectante porque ya le dije que en 15 días la iba a llamar, ¿sí o no? Y ella está necesitando el trabajo. Y llego de tanto que ella en un momento determinado trató de comunicarse y un día la llamo y le digo, ¿sabe qué? O no le contesto o simplemente le digo, no, usted no fue seleccionada. O sea, me parece que no tiene sentido, porque ella pudo haberse, en el momento que salió de ahí, seguirse movilizando buscando su trabajo. ¿Listo? Alguna vez una estudiante me decía, profesor, lo que pasa es que yo conocí una persona, ¿cierto? En ese momento, pues nosotros los viejitos no teníamos ni internet ni nada de esas vainas, entonces nos tocaba ir a llevar las hojas de vida a las empresas, ¿correcto? Y para llevar una hoja de vida, pues ¿qué teníamos que gastar? ¿Papel? ¿Sí o no? Muchas veces si no teníamos la herramienta, pues teníamos que pagar que no la pasara, ¿correcto? El transporte para desplazarse uno hasta donde tenía que llevar esa hoja de vida, ¿correcto? Y una estudiante me dijo, lo que pasa es que allá una persona se gastó 12 millones de pesos llevando y trayendo hojas de vida. Obviamente en el transcurso de mucho tiempo. Yo decía, pero eso no tiene sentido. Yo me pongo una fábrica de arepas, aunque sea así o no. Pero digamos, esa indecisión que tiene uno a veces es la que lo hace que no tome la delantera y arranque de una vez a ejercer las cosas. ¿Cómo la ven? Es que sí da rabia, profe, que la gente sea así. Sí, claro. Y eso, digamos, ahí creo que ustedes dicen, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque es que a veces uno cuando va a buscar un trabajo no es que uno esté despachado sin hacer nada en la casa, porque se puede ver por lo menos ponerse a ver el Chavo o alguna vaina de así o no. Pero si uno está expectante de eso, y sobre todo en esta época, mire, en esta época, ¿cierto? Yo pienso que las crisis son oportunidades para crecer. Siempre en mi vida he pensado así, ¿correcto? Y por ahí leía digamos, un artículo que decía que Colombia, ¿cierto? No sé si lo comenté la vez pasada, por esta situación que se está presentando, había avanzado 10 años, ¿cierto? O sea, esto que está pasando se tenía más o menos programada la resiliencia para estar, ¿qué? Unos días en los trabajos y en la institución y los otros desde el trabajo en casa. Yo creo que ustedes han visto de pronto por ahí, o si no, los invito a que vean que ya hay teletrabajo, ¿no? Sí, ¿Correcto? Ya la gente no tiene que estar en una oficina necesariamente, sino que puede estar trabajando desde su casa, ¿correcto? Nosotros en este momento estamos como trabajo en casa, porque pues igual estamos es con la institución, pero en este momento no nos han dejado ingresar allá. Eso todavía no es teletrabajo para los docentes, es un trabajo en casa, ¿está claro? Porque para eso también hay que tener ¿cierto? Unas claridades sobre eso. ¿Estamos? sí, profe. Muy bien, entonces ya otra vez atacando. En 5 minuticos nos metemos, entonces vamos a mirar ahora lo que es el proceso. ¿Listo? Ah, perdón. No, sí, dejémoslo en 5 minuticos, nos hablamos. Por el otro link, ¿listo? Yo creo que Jennifer siguió como enferma porque no la volví a ver conectar. No, ¿Listo? yo me Entonces, desconecté. 5 minuticos hablamos ahí para que se me conecten por el otro. Hagan Profe, ¿tú la pausa. enviaste el otro link? Porque yo Sí, solo vi 3. 2. Yo les envié 3. Ya Mírame, reviso. Daisy, mira a ver. A Jennifer, sí, a Jennifer le llegaron los 3. ¿Sí lo oíste? Ya, profe, estoy ingresando al correo. Ah, ok. Daisy, ¿tú recibiste el tercer correo? Es que Daisy está teniendo problemas con los links porque yo se los he compartido. Ah, ¿será que también tiene mal ¿será que también tiene mal el qué?
Ahí se me fue. ¿El correo? No sé, profe, porque dijo que no podía ingresar y yo se los compartí. No me llegó el último, profe. El último se llama... Bueno, entonces hagamos una cosa. Veámonos en 15 minuticos para volverles a enviar todo eso. Ahí está. A las 8:50 más bien y para que se echen un tintico mientras tanto y yo también. Bueno, ¿Vale? Hágale a ver. Y ya volvemos y ya hablamos. ¿Listo? Listo, Para profe. allá, y yo voy y les envío a ver si les llega todas o a ver si revisamos también los correos, ¿vale? Sí, porque los otros dos sí me llegaron, pero Profe, el otro no. Señora, a mí sí me llegan los correos, pero no sé por qué desde ahí no puedo entrar con el link. Entonces mi compañera Adriana me los está compartiendo por WhatsApp y por WhatsApp sí entro directamente, pero me meto ahí al correo a copiar y todo, pero no sé por qué no he podido y no me funciona así. ahorita miramos una cosita de pronto que también hacemos una aclaración, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, listo, Vaya ya con- volvemos y ya vamos a, hablamos. ya en ahora, 14 minutos. Bueno. Bueno, chao. Chao.